El trípode motorizado a bajo T es un equipo diseñado para elevación y descenso de personas y cargas en espacios confinados, ideal para trabajos de mantenimiento, inspecciones e intervenciones en silos, depósitos, tanques, arquetas y lugares de difícil acceso. El equipo se transporta fácilmente con una furgoneta común. El equipo se maneja cómodamente gracias a su caja de transporte. Una vez llegados al lugar de trabajo, se procede al montaje del trípode. En primer lugar, introducir las patas telescópicas en el interior de las patas fijas. Colocar el trípode en posición vertical, apoyándolo en los 3 pies y abrir las patas. El equipo debe colocarse sobre un suelo suficientemente resistente a las cargas. Ajustar el trípode a la altura de trabajo deseada, regulando las patas telescópicas. Fijar la medida de cada una de las 3 patas mediante un pasador y colocar la cadena introduciéndola por los agujeros de los pies. Para poder acceder a la parte superior, el trípode dispone de unos peldaños que se montan sobre las patas. Sacar el pasador de la polea para posteriormente pasar el cable por ella. A continuación, montar el soporte del anticaídas en una pata. Dicha pata tiene que ser la que está alineada con la polea libre del pasador. Fijar el soporte mediante el tornillo, apretándolo a la pata para que quede inmovilizado. Colocar el anticaídas retráctil accessus en su posición y bloquearlo con el pasador. A continuación, pasar el cable del anticaídas por la polea e introducir el extremo del cable a través de la abertura de la cabeza del trípode. Una vez hecho, volver a colocar y cerrar el pasador de la polea. Para facilitar el traslado del trípode una vez instalado, pueden instalarse ruedas de apoyo. El uso de estas ruedas es opcional. Cada rueda de apoyo se monta mediante un tornillo y un pasador. El siguiente paso es equipar el trípode con el motor. Para facilitar el montaje se puede usar la tracción del mismo motor para elevar toda la estructura del grupo elevador. Para ello se debe conectar el motor a la fuente de alimentación. Usar el mayón para fijar el extremo del cable al pasador situado en la parte superior de la polea principal. Accionar el elevador hasta que se posicione en la pata del trípode sobre su soporte. Ayudándose del elevador, situar el grupo elevador en su ubicación, bloqueándolo con los 2 pasadores y los pasadores de seguridad respectivos. Antes de pasar el cable del elevador por la polea, es necesario sacar el pasador interior de la polea principal, como se puede observar en la imagen. Volver a introducir los 2 pasadores de la polea principal junto con sus pasadores de seguridad. Poner el cable del elevador dentro de los abarcones del soporte del micro de final de carrera. Si el extremo del cable llega hasta arriba del todo del recorrido, el disco de final de carrera tocará el interruptor. Esto detendrá el movimiento del cable. El disco de final de carrera debe montarse a 10 o 20 centímetros del extremo del cable, en función de donde esté el punto de cuelgue que usemos. En caso de querer usar las ruedas, el tornillo servirá para bascular la rueda. Estas se bajarán hasta el suelo y el pasador debe introducirse en el taladro para bloquearlas. En caso de no usarse las ruedas, estas apoyarán en el pasador
que evitará que bajen del todo hasta el suelo. Una vez todas las ruedas estén en su posición de uso, el trípode montado y a punto se puede trasladar cómodamente al lugar de trabajo. Una vez en su sitio, retirar las ruedas para que la carga recaiga sobre las patas y no sobre las ruedas. El trípode motorizado abajo T ya está listo para su uso. El trípode se puede usar con distintos modelos de silla, directamente conectado a un arnés de suspensión EN813 o con una cabina suspendida.